Listo, eso, ahora sí tenemos a Jesús David, Eduardo, Alexander, Alex Torres, Fabián de Jesús Paso, el compañero Jorge Estrada Robledo y Brian Torres, Luis Antonio Navarro, Eduardo Hurtado, Luis Antonio Navarro Pérez me coloca el correo de Hotmail. Luis Antonio, por favor, necesitamos un correo de Gmail. Si no me envías un correo de Gmail, no podrás acceder al material ni a la plataforma Classroom, por favor. Sí, señor, yo la correo de Gmail. A ver, Navarro, Luis Antonio Navarro, Luis 2163 @hotmail. No, el de Gmail más abajo. Más abajo. Luis Antonio Navarro Pérez, Gmail. Ok, perfecto. Señor. Listo. Federico, listo. Bueno, para los compañeros que han entrado en este momento, entonces les recuerdo que para poder tener nuestro registro de asistencia, me deben regalar ahí en el chat su nombre completo y el correo de Gmail para que quede confirmada su asistencia a la clase el día de hoy. Entonces, Jairito, si me colaboras con esa vuelta ahí. Bueno, 2 minuticos más y arrancamos. Para darles esperita y un margen de una ventanita para que puedan llegar los compañeros que estén por ahí ocupaditos en sus labores. Estación Retiro, profesor Hermes Méndez. Permitir, Leonardo Macías. No te escuché. Hermes Méndez, profesor. De Toledo. Listo, pero porfa, hazme un favor. Para que quede confirmada tu asistencia, hay que escribir en el chat el nombre tuyo y el correo de Gmail. ¿Listo? Y adicional a eso, si estás con compañeros, pues vas a escribir el nombre de tus compañeros y el correo de tus compañeros. Ok, profesor, listo. Vale, muchas gracias. Profesor, un favorcito, es que van a arrancar por aquí una unidad aquí en Toledo, entonces necesito estar pendiente de la unidad. Tranquilo. Más tardecito dentro otra vez a la reunión. Tranquilo, porfa, de una vez hágalo. Vamos con un compañero, con un ayudante, con Iván Santos. Eso, de una vez, por favor, déjenme los datos de la asistencia por si de pronto no se logran conectar, pero me quedo yo con los datos que necesitamos, ¿listo? Listo, profesor. Vale. Sí, el mismo. De ahí mismo lo pueden enviar, simplemente escriban los nombres y escriban los correos de Gmail. Perfecto.
Wilson. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, bueno, vamos a iniciar nuestro cursito el día de hoy. Pues esperemos que nuestros compañeros que se van a hacer su trabajo y el arranque de la unidad les vaya bien y puedan volver pronto a conectarse para que puedan pues atender la clase. Entonces, de nuevo les pido la colaboración para que por medio del chat me dejen sus nombres y su correo electrónico de Gmail para poder asignarles la invitación para que puedan ingresar a la plataforma Classroom y puedan acceder al material que se va a dejar allí y a las actividades que se van a programar para que desarrollen en esta semana. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a colocar acá nuestra ventanita y podemos iniciar. Listo, ahora sí. ¿Están viendo la presentación ahí? ¿Sí ven la válvula? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con nuestro cursito. Bueno, para el día de hoy el tema es las válvulas de bola o esfera. Entonces son unos equipos bastante robustos que nos permiten controlar nuestros fluidos y su mayor característica o su mejor, la mejor característica que tienen es que son usadas para alta presión, para un estrangulamiento o control de abierto y cerrado con aplicaciones en líquidos o en gases. ¿Listo? Estas válvulas son de excelente calidad. Bueno, son una muy buena aplicación y tienen una muy buena función dentro del proceso de cada uno de los elementos que se van a montar dentro de una planta o dentro de una facilidad de producción o en una planta de bombeo. Entonces vamos a tener esos equipos. Esta valvulita aquí, como podemos observar, tiene su actuador, tiene unos manómetros. Esta valvulita tiene un actuador neumático, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Hay diferentes tipos de actuadores. En este caso, este actuador que tiene la válvula es un actuador neumático. ¿Listo? Bueno, para que lo tengan en cuenta y como nosotros lo que vamos a ver en este cursito son la instalación y el mantenimiento de cada una de las valvulitas de los diferentes tipos. Entonces, la válvula que vimos el día de ayer tenía un detallito. ¿Alguno me puede recordar cuál es el detalle que tiene la válvula para ser movilizada o para ser instalada? ¿Qué tenemos que siempre tener en cuenta con la válvula? Hay que tener siempre en cuenta la forma como la tenemos embalada, protegerle los sellos donde van los espejos metálicos, la tornillería, o sea, para que no sufra deterioro ni ninguna avería antes de irlo a instalar, y se debe hacer la prueba antes de instalar en sitio de su buen funcionamiento. ¿Y la posición de la cortina?
a raíz, debe transportarse totalmente cerrada. Listo, ese es el detalle, ese es el detalle. Adivine qué tienen estas. Esta dice, precaución, para evitar dañar la superficie de sellado de la esfera, girar la esfera a la posición totalmente abierta. Esta es lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando está abierta la válvula de bola, pues simplemente ahí es un tubito, digámoslo así, y lo que entre va a salir. Entonces no tenemos ningún problema con esto. Muchachos, no se les olvide el correo de Gmail y su nombre, ¿listo? En el chat para poder tener la asistencia. Listo, entonces les recuerdo, esta válvula debe estar totalmente abierta. Si la válvula se almacenara antes de su instalación, se deben proteger las bridas y se debe mantener el interior de la válvula seco y libre de materiales extraños. De nuevo, otra vez, si nosotros vamos a ser las personas que vamos a tener un almacenamiento provisional, digamos que nos mandan la válvula de Bogotá, nos llega a nuestro campo y en el campo vamos a tener ahí un pequeño almacencito o en un sitio donde la vamos a resguardar mientras llega el soldador o mientras llega el equipo técnico para hacer el trabajo o mientras llega la cuadrilla de soldadura o mientras llega el contratista que va a realizar el montaje o la soldadura. Entonces, nosotros debemos garantizar el buen almacenaje de este equipo, ¿listo? No vayamos a tener ningún inconveniente. Ustedes ayer ya se dieron cuenta cómo es que debemos guardar los elementos enguacaladitos, nada dejarlos en el piso, si podemos cubrirlos, si podemos taparlos, si podemos impermeabilizarlos, eso es lo mejor, ¿listo? Para estas válvulas, ¿qué hay que hacer? Normalmente se instala un bypass de 3 vías. ¿Para qué? Para poder permitir que cuando se haga una inspección o un mantenimiento de la válvula, esto se pueda realizar con facilidad. Entonces, desde la ingeniería, en el momento en que se realiza el diseño de la instalación o de la bomba o del sistema de tanques, las líneas que se monten, en ese momento la ingeniería debe tener en cuenta que cuando se monta una válvula de este estilo, hay que hacer un bypass para poder revisar la válvula y poder tener una opción para que la operación siga continua durante el proceso de la inspección o durante el proceso del mantenimiento. Tercero, hay que revisar que el cuerpo de la válvula no esté dañado y asegurarse que la cavidad del cuerpo está libre de materiales extraños. Lo que le digo, normalmente nuestros animalitos, nuestros insectos son muy curiosos y les gusta resguardarse. Entonces, ¿yo qué he encontrado? He encontrado dentro de las válvulas culebras, nidos de avispas, hormigueros, abejita real, hasta lagartijas he encontrado ahí. Entonces, porfa, nosotros somos los que debemos verificar que estas válvulas se guardan en un muy buen estado y no vamos a generarles un daño adicional. Hay que asegurarse que las tuberías adyacentes estén libres de materiales extraños como residuos de tubería, escoria de soldadura, que podrían dañar las superficies o el cuerpo de la válvula. ¿A qué se refiere esto? Que cuando el soldador llega y nos hace nuestro trabajo de montar esta válvula, entonces él alista la tubería, realiza las soldaduras, monta las bridas, pero ellos normalmente dejan adentro de la tubería, cuando van a hacer algún trabajo, meten unos tapones o meten bentonita. Entonces, en ese orden de ideas, ellos son los encargados de retirar estos elementos. Pero si ustedes son los encargados que están liderando ese montaje o que están supervisando y que están verificando el buen montaje de la válvula, son ustedes los que tienen que ir y verificar que en sentido a la dirección del flujo no hay materiales. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que el flujo viene, entonces ahí ese tubo que trae el flujo es el que hay que revisar muy bien, porque ese es el que le va a traer el mugre a la válvula. Y
Obviamente es una válvula de esfera que tiene un sistema de asientos que donde le entre una partícula metálica, pues se nos va a dañar la esfera, la va a rayar y eso no es bueno porque vamos a quedar con paso. O si esta partícula se incrusta dentro de la esfera, lo que hace es rayar el anillo de sello, el sellito, y nos lo va a dañar. Entonces, hay que verificar porque pues se hace una inversión importante en un equipo de estos como para que nosotros lo dañemos con un mal montaje, una mala instalación. ¿Listo? Bueno, como quinto paso tenemos una válvula se envía normalmente como parte de un conjunto de la válvula de control. ¿Qué hace parte de eso? Pues obviamente esto va a tener un actuador o un volante. El actuador es cuando tenemos el sistema automático y que podemos darle su señal, y el volante cuando va a hacer una operación manual. Entonces, en ese orden de ideas, cada quien debe verificar cómo está trabajando la válvula y tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que revisar? Si vamos a trabajar con un actuador, también tenemos que verificar los límites que va a tener eso y en qué posición vamos a montar el actuador, si es a la derecha, si es a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a estorbarnos con ese mismo actuador en caso de que se necesite retirar el equipo en algún momento. Entonces, lo que se define desde la ingeniería normalmente es acondicionar y dejar los espacios. Pero pues conozco bastantes campos petroleros donde vamos a revisar y resulta que no están los espacios necesarios para poder darle trámite al mantenimiento. Muchas veces tenemos problemas con el espacio que hay entre líneas para poder llegar a hacer un mantenimiento o un desmonte de una válvula. Entonces, muchachos, tengamos en cuenta eso en el momento de ir a instalar o de ir a hacer un mantenimiento, el estado del actuador y la posición en que va ubicado. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, pues voy a mostrarles aquí una de las más típicas que nosotros estamos usando en la industria petrolera. Voy a agrandarlo lo más que se pueda para que ustedes lo vean allá. Listo. Y en este orden de ideas, las conocen, ¿cierto? Las han visto, las han manejado. Es una válvula de bola de una medida pequeña. Esta no supera las 3 pulgadas por el tipo de mango que tiene. ¿Qué les puedo decir? Bueno, tiene todos sus accesorios. Aquí hay que tener en cuenta que tenemos la placa de bloqueo. Estos accesorios que vienen aquí y son para poder realizar el condenamiento, para que podamos asegurar que la válvula quedó abierta o quedó cerrada, ¿sí? ¿Nosotros qué debemos hacer? Pues cuando vamos a entrar a hacer un mantenimiento a una válvula de estas, lo que buscamos es el punto anterior de donde venga el flujo para bloquearlo y de allá se hace el bloqueo en estos puntos. Normalmente va a haber otra válvula que nos va a permitir realizar ese bloqueo para poder condenar la energía. Entonces, no se les olvide, debemos tener bien presente que nosotros debemos asegurar el trabajo que vamos a hacer, permiso de trabajo, análisis de riesgos, con las firmas del coordinador de la estación, con la firma del supervisor, con el encargado de mantenimiento, con el líder del trabajo, ¿sí? Y que quede socializado quién va a tener la llave de los candados, cómo va a ser el bloqueo, el etiquetado, nuestra tarjeta, todo con los procedimientos que se necesitan. Precisamente estos accesorios que tiene la válvula son para eso, para bloquear. Entonces ya las válvulas fueron adecuadas de tal forma que podamos realizar un bloqueo y un condenamiento. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, hay una caja de empaques donde va a estar el vástago, o sea, de la esfera va a estar unida por un vástago que llega arriba a la palanca, a la manija. Entonces, ese vástago que está de arriba abajo tiene unos sellos que normalmente pierden
su vida útil y hay que cambiarlos. Entonces uno entra a hacer el mantenimiento. Y por el lado también, aquí en esta parte, vienen los sellos del cuerpo. Entonces esos sellitos también les hacemos mantenimiento y cambiamos las cositas. Luis Esteban Echevarría. Listo. Muchachos, para los que están ingresando hasta ahora, por favor, me dejan en el chat un mensaje con su nombre y su correo Gmail para poder tener la asistencia a la clase. Muchas gracias. Entonces, como pueden ver, pues tiene su bolita. El cuerpo está dividido para poder desarmar y entrar a realizar el cambio de los sellos del cuerpo. Si ven aquí esta parte blanquita, voy a tratar de agrandar algo más a ver si me deja. Permitir Albeiro Durán. Listo, muchachos, bienvenidos. Bien pueden, tranquilos, no hay problema. Vamos a tratar de agrandar lo que más deje esto. La ventaja de utilizar el Word para esto. Porque este sí nos deja hacer hartas cositas. Listo. Entonces aquí sí podemos observar, si se dan cuenta, donde yo estoy desplazando el mouse, ese es nuestro sello. Entonces ese es el que se desgasta, ese es el que permite el paso, ese es el que nos presenta fugas, ese es el que debemos cuidar del mugre. Entonces para que lo tengan en cuenta. Hay algunas válvulas, la mayoría de estas traen por debajo en la parte inferior un tapón, listo, que normalmente viene o un cuadrante hexagonal o un cuadrado para utilizar y poder destapar. ¿Para qué es ese taponcito? Ese taponcito es para hacer pruebas de que el sello sí está bueno. Si ahí encontramos la fuga, por ahí podemos determinar si internamente se dañó el sello. Entonces, esa es la idea, que nosotros tengamos un tapón en la parte inferior y por ahí podemos verificar. Llegó Neymer Paniza. Listo. Listo, Neymer. Entonces, a los muchachos que están entrando, por favor, les recomiendo lo mismo. Para tener la asistencia de todos, me hacen el favor y me dejan un mensajito en el chat con su nombre y con el correo de Gmail para poder agregarlos si no les ha llegado la invitación de la plataforma. Entonces, antes de instalar la válvula, hay que asegurarse que el caudal a través de la válvula coincida con la flecha de dirección del caudal. Lo que yo les decía ayer, cuando vamos a instalar la válvula, esta válvula muchas veces trae la flecha en el cuerpo de la válvula. Entonces debemos verificar que la válvula sí tiene la flecha. Si no la tiene, hay que revisar muy bien. Si no la tiene, es una válvula bidireccional que no importaría el sentido en que se instale. Pero si tiene la flecha, sí importa bastante. Entonces, pilas con eso. Hay que tener en cuenta, si trae la flecha, hay que saber preguntar si es una instalación nueva, de dónde va a venir el flujo para poderlo hacer. Y obviamente la ingeniería tiene que tener en cuenta eso, porque es que muchas veces hacen trasiegos de tanques, hacen cositas así de un lado hacia el otro y no se dan cuenta que la válvula no es bidireccional. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si una válvula es unidireccional y tiene su sentido, hay que buscarle todas las cositas. Acá les tengo una fotico de una persona que está haciendo un registro y una verificación de un mantenimiento de una válvula de bola. ¿Listo? Para que se den cuenta que hay unas pequeñitas, otras grandecitas. Y ahí mismo pueden darse ustedes cuenta que la válvula está sobre una estiba. En ningún momento se coloca en el piso. ¿Por qué? Por las partículas que puedan haber en el piso se pueden incrustar en la cara y nos va a generar un daño o una rayadura y por ende una fuga. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ojo, nunca vamos a colocar nada en el piso. Listo. Debemos centrar la válvula entre la tubería y asegurarse que las bridas de acoplamiento estén alineadas. Hay que fijar la válvula a la tubería con tornillos, con pernos, sus tuercas
los espacios libres requeridos son necesarios, por eso les digo que la ingeniería es la que se debe encargar en ese momento de verificar que haya los espacios libres para que una persona pueda realizar el mantenimiento. Entonces, bueno. Y a lo que les decía ayer, como buena práctica, antes de irnos a instalar, pues debemos verificar que tenemos los elementos completos para hacer ese montaje, ¿no? Entonces vamos a tener nuestros pernos. Estos pernos, lo que se recomienda es, en la mayoría de las estaciones tenemos un aceite contaminado, un aceite que se emulsionó, que de pronto tiene agua o que tiene mugre, o es un aceite quemado que ya se lo sacamos a un generador. Entonces lo que vamos a hacer es a dejar nuestros pernitos ahí siquiera una media horita para que ellos absorban una muy buena lubricación. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a dejar ese espárrago, va a quedar al aire libre, va a quedar a la intemperie, al sol y al agua. Entonces la idea es que cuando lo montemos eso esté lubricadito y quede así. ¿Por qué? Porque es que cuando montamos, imagínense, nomás cuando uno va a soltar, que las puntas que quedan, los hilos que quedan al aire libre por fuera de la tuerca, eso se oxida y cuando usted va a soltar, Virgen Santísima, eso hay que tener muy buena fuerza, muy buena palanca, muy buen torque para soltar esos pernos. Y muchas veces resulta que solo suelta una tuerca y la otra no soltó. Por más que usted le haga, la otra no soltó. Entonces termina uno con un arrume de espárragos ahí oxidados y vueltos nada. Entonces la idea es que hagamos un buen mantenimiento de estos espárragos cuando desmontamos. Vamos a limpiar, vamos a lubricarlos, a dejarlos bien bonitos y aplicamos un lubricante. Si en últimas no tenemos estos así, pues bueno, vamos a utilizar un aceite limpio o una grasa multipropósito para aplicarle a los espárragos y poder asegurar una buena fijación de nuestra válvula y que sea fácil su montaje. No olviden que para apretar debemos seguir una secuencia y que ayer estábamos viendo cómo era la secuencia, vimos cómo numeramos y también los pasos que son de al 25% de cada paso, entonces o a un cuarto del total del torque. Entonces, lo que debemos hacer es eso, hacer las cosas con los métodos y procedimientos que ya están establecidos para cada una de las operaciones de mantenimiento. En el caso de las válvulas para aplicaciones con oxígeno, ojo, es bien importante esta aplicación. Yo sé que de pronto todos trabajan en la industria petrolera, todos tienen el conocimiento de áreas clasificadas y de riesgos de explosión. El oxígeno es uno de esos elementos que hay que tenerle cuidado. Entonces, hay algunas válvulas que vienen con una conexión de puesta a tierra. Esta aplicación, cuando es para oxígeno, necesariamente hay que hacerla. Entonces, por aquí tengo la valvulita y aquí tiene, este es el cable, el que está aquí entorchadito, este es el cablecito de la puesta a tierra. Tenemos que conectarlo. En el curso de la mañana alguien me decían que enero que tenemos una válvula de una aplicación especial. ¿Qué es de aplicación especial? Son válvulas donde van a ir montados sensores, llámese presión, temperatura, transmisores electrónicos, cromatógrafos, que van en líneas. ¿Qué quiere decir? Que de pronto es una línea que viene de muchos kilómetros afuera y va a entrar a la estación. Aquí a esa válvula o a ese elemento, esos vienen con unos anillos en teflón para los pernos, de tal forma que mecánicamente o metálicamente, realmente la palabra, no va a haber continuidad. ¿Qué significa eso? Que si no va a haber continuidad, pues las descargas que se le puedan pegar a la línea o la electricidad estática que pueda tener la línea no va a afectar a este elemento que estamos instalando. Sin embargo, sí debemos instalar a tierra en casos de que sea una válvula de oxígeno. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí tengo una notica y con una fotico.
¿Por qué? Porque es que la mayoría de los manuales, como les digo, yo utilizo los manuales de Fisher, que son de la multinacional Emerson. ¿Para qué? Para que ustedes, pues normalmente ustedes son esa marca es la que se tienen en los campos. Entonces tengo ahí resaltado en amarillo los empaques no conductivos, que son en PTFE. Esas son las siglas del material, ¿sí? Son un poliuretano. Pero, ¿cuál es el detalle? A todos les dicen, oiga, vaya, traiga los empaques no conductivos, pero ustedes saben cuáles, lo han visto. Entonces ahí les tengo la fotico para que lo vean, cuál es el empaque no conductivo, ¿cierto? Y que son de material en poliuretano. Esto es un teflón, finalmente a ciencia, a calzón quitado, digámoslo así, en nuestra jerga, eso es un teflón, lo que nos mandan traer. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Esos anillos son especiales, eso no es para ponerse uno a jugar y no tenerlos bien organizados y bien alzaditos. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra valvulita, tenemos la forma en que va a ir bridada, sus tornillos para el anclaje, aquí están los pernos, la medida, todo debe coincidir pues para la medida de la válvula que nosotros estemos realizando el montaje. ¿Qué quiere decir? Que pues si nosotros estamos trabajando con una válvula de 8 pulgadas, pues no vamos a tener los mismos pernos o los mismos espárragos que si es una válvula de 24, de 12 pulgadas. Son pernos mucho más grandes para tamaños más grandes. Entonces debemos ser conscientes de qué es lo que realmente estamos instalando y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, esa es la parte de la instalación. Vamos a pasar a nuestro mantenimiento. ¿Qué quiero yo que tengan muy en cuenta? Como pueden darse cuenta, por ejemplo, estas valvulitas, esta válvula, esta línea que está saliendo ahí, si alguien tiene o de pronto si tengamos algún compañerito aquí de Rubiales, más o menos así está dispuesta una tubería allá en Rubiales. Y las valvulitas más o menos aproximadamente creería yo que son de 18 o de 24 pulgadas para que lo tengan en cuenta. Entonces ahí es cuando el diseñador tiene que tener en cuenta cuánto espacio se necesita para que llegue el grupo de mantenimiento, instale un burro ahí con una diferencial y puedan sostener ese equipo para poderlo izar, porque digamos, si es por el lado, listo, con una grúa podemos llegarle, pero a la del medio o la de atrás, tenemos que llegar con un burro desarmable y poder armarlo y que haya el espacio suficiente para poder izar esa válvula y poder realizar nuestro mantenimiento. ¿Listo? Tengan bien en cuenta eso cuando vayan a hacer nuevas locaciones, nuevas líneas, no, que es que vamos a ampliar con un tanquecito más, listo. Miren muchachos, miren, tengan en cuenta que tenemos que llegar a hacer mantenimiento y el mantenimiento necesita espacio para poder trabajar. Bueno, entonces, las piezas de las válvulas están sujetas a desgaste normal y deben revisarse y cambiarse según sea necesario. La frecuencia de la inspección y del reemplazo depende de las exigencias de las condiciones de la aplicación. ¿Qué quiere decir? Que esto depende del fluido que nosotros estemos manejando, la temperatura y la presión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros tengamos una válvula para un fluido caliente o para un fluido frío. Dos, no es lo mismo que estemos transportando crudo pesado, crudos livianos o ya sean refinados. Entonces vamos a tener gasolina, diésel, jet A1, los diferentes de refinados que salen de nuestro petróleo. Entonces, de acuerdo a eso, se establece una frecuencia y se establece la frecuencia también para el cambio de los sellos del eje y los sellos de la bola. ¿Listo? Entonces, estos también pues obviamente dependerán de la referencia de nuestra válvula. Como les digo, yo acá estoy trabajando con una información que es de Fisher. Esto tiene
tiene la conveniencia que pues es de lo que ustedes están observando en sus áreas de trabajo, y esto lo van a encontrar en sus áreas de trabajo. Entonces, una válvula, ¿qué? Una válvula con una construcción de doble sello, ¿qué significa? Pues que tiene sello por ambos lados, simplemente es eso, que tiene sello y sello. A veces son de sello sencillo, entonces es solo para destapar por un ladito. Entonces, cuando vamos a hacer eso, entonces vamos, nuevamente les digo, las valvulitas traen por debajo, por la parte inferior, un taponcito. Ese taponcito lo vamos a destapar. ¿Para qué? Para que evitemos cualquier opción, cualquier probabilidad de que una energía contenida por un fluido presurizado dentro de la válvula nos vaya a causar un daño. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cuando la válvula ya sabemos que se liberó la presión por los laterales, pues simplemente vamos a proceder a soltar este tapón en la parte inferior y ponemos un recipiente de tal forma que si hay fluido, pues va a caer. Dos, no lo vamos a dejar hacia arriba, precisamente por eso está ubicado en la parte de abajo, para que si se llega en algún momento a tener que revisar la válvula, pues no nos vaya a causar un accidente y no nos vaya a generar una lesión, porque pues lo que normalmente hace uno es mirar, ¿no? Entonces no vamos a tener esa posibilidad, sino que simplemente por ahí, si hay presión, se va a aliviar. Entonces, si el puerto del tapón del tubo se va a utilizar para probar la integridad del sello cuando la válvula está en la tubería, el tapón se debe reemplazar por una válvula manual para permitir el alivio controlado. Entonces, ¿qué es lo que hacen normalmente nuestros ingenieros y nuestros diseñadores? Pues viene una valvulita de aguja, se la montan allá por debajo y lo que hacen es liberar. Pues es una válvula que obviamente va a poder tener nuestras, o sea, nos va a salvaguardar de que nosotros tengamos que estar yendo con una válvula, con una herramienta para soltarla. Bueno, estas eran los taponcitos de los que hablábamos ayer. Debemos siempre retirarlos hasta último momento, solo se quitan por si vamos a verificar cómo está el estado de la válvula y de ahí la trasladamos para instalarla. Entonces, estos son los tapones para que ustedes los tengan en cuenta, para el que no los ha visto, pero yo creería que más de uno en esta industria ya conoce esa tapa y lo que les digo, mire, hay que tener bien presente que solo se retira hasta el final. Pero ojo, ese no es el sello para que generen como empaque, no se puede utilizar como empaque. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí les tengo la figura de una válvula marca Fisher, una valvulita de bola de un solo sello. ¿Cómo sabemos que la válvula es de un solo sello? Porque en la parte derecha de este diagrama, en la parte derecha, podemos encontrar esta zona más oscurita, es la que está marcada con el número 11. Sí, con el número 11. Nos está indicando ahí en el número 11. Esos son los sellos que cuando la válvula presenta alguna anomalía, nosotros vamos a entrar, destapamos, quitamos los tornillos, quitamos algunas protecciones que vienen antes del sello y ahí sí procedemos a cambiar el sello. Y hay que tener en cuenta que aquí vienen unos anillos espaciadores y también viene una junta toroidal. ¿Qué es una junta toroidal? Bueno, cada quien le pone el nombre como lo quiera llamar. O-ring, el cauchito, el caucho siliconado, un anillo de neopreno. Bueno, le dan muchos nombres, entonces por favor, simplemente es una junta. Y lo que vamos a hacer es tener en cuenta que si esta junta está en mal estado, pues la vamos a cambiar. Bueno. Como todo, siempre trae sus advertencias. ¿Por qué? Vuelvo y les digo.
Tengan mucho cuidado. Se pueden ocasionar lesiones personales a daños materiales debido a la liberación repentina de presión o de fluido del proceso si se quita el tapón de la tubería mientras la válvula está bajo presión. Por eso les digo, hay que hablar con nuestro operador, que nos liberen el equipo, que nos lo entreguen despresurizado, que en lo posible lo entreguen bloqueado y etiquetado, de tal forma que para ustedes sea fácil y que tengamos una garantía real de que no vamos a tener eso. Sin embargo, siempre hay que sospechar. Piensen mal y acertarán. Sospechen de que eso está presurizado y trátenla con mucho cuidado. Si van a soltar, tomen medidas de precaución para que no tengan ningún inconveniente y no vayan a causarse alguna lesión personal o un daño material. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, llevamos un baldecito, llevamos una caneca por si se nos va a regar algo, entonces podemos recibir ahí nuestro equipo. Entonces, aquí tenemos, como dicen por ahí, eso es lo que queremos ver, la gente trabajando y haciendo una inspección. Este actuador que están viendo ahí es neumático, es como el que está en la foto, el tipo de válvula que estamos viendo. Si ustedes se dan cuenta y aprecian, voy a tratar de agrandarle lo que más pueda acá para apreciar la fotografía. Démosle más si se deja. Esta válvula ya fue intervenida. En algún momento alguien ya la destapó. Si se fijan, en la parte superior, en la parte del frontal, tenemos una marcación que dice 1-1. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hubo un técnico de mantenimiento que entró a realizar un mantenimiento en esta válvula. ¿Sí las ven? Entonces acá tenemos, vea, esta es una válvula, la que tiene el volante azul al lado del técnico que está ahí. Esa válvula es una válvula de compuerta y la otra es una válvula de bola, sí, esa es la de bola, y tiene su actuador. Entonces, si se dan cuenta, no le instalaron válvula de desahogo, que por la parte inferior se alcanza a ver aquí el taponcito, como un sobresaliente que tiene la válvula. Aquí esto es lo bonito de trabajar con esto. Acá. Listo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le instalaron válvulas de aguja antes y después. Si se dan cuenta, antes y después tenemos válvulas de aguja que nos permiten hacer un drenaje. Esas están taponadas, pero usted quita el tapón y por medio de la válvula de aguja va a poder controlar el flujo o la presión que tenga la línea. ¿Listo? Bueno, entonces ya como dicen por ahí, ahora sí las vimos en vivo y en directo, gracias a una fotografía que tenemos por ahí guardadita. Listo, entonces seguimos con nuestro cursillo. Bueno, ¿qué hay que hacer antes de iniciar un desmontaje? Saber que tenemos los elementos correctos y apropiados para el trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos tener o retirar el actuador de la válvula mientras ésta siga estando bajo presión. ¿Por qué? Porque el actuador es el que nos va a generar la apertura o cierre. Entonces, si está con presión, no debemos iniciar ningún desmontaje. No podemos hacerlo hasta que no nos entreguen las líneas despresurizadas, no podemos hacerlo. ¿Listo? Para evitar lesiones hay que ponerse siempre los guantes, las prendas de seguridad, gafas de protección al realizar cualquier operación de mantenimiento, porque no sabemos qué pueda salir proyectado. Siempre debemos tener la malicia indígena de creer que nos puede saltar algo a un ojo o a la cara. Entonces, pilas con eso, muchachos.
Y aquí lo que están viendo en la fotografía inferior es el izaje de una válvula. Entonces, para ese izaje hay que tener los elementos adecuados. Vea, ahí la levantaron con un trípode y tienen un elemento especial para poder soportar el equipo. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Desconectar todas las líneas de operación que suministren presión de aire, potencia eléctrica o una señal de control al actuador. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos bloquear la fuente de energía que nos alimenta el actuador. Si el actuador es hidráulico, vamos a bloquear la bomba hidráulica. Si el actuador es neumático, entonces le vamos a bloquear el paso del aire comprimido. Si vamos a tener un actuador que sea eléctrico, pues lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir al electricista, electromecánico o a nuestra autoridad aislante que por favor nos aísle la energía que alimenta el actuador. ¿Listo? Entonces tenemos que tener bien en cuenta el procedimiento para que no generemos ningún riesgo. Y como tenemos, al usar válvulas de bypass, tenemos esa opción, entonces hay que evitar que cerremos el proceso por completo. ¿Por qué? Porque pues si tenemos válvulas de bypass, esas válvulas las vamos a tener que bloquear y etiquetar también. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros nos retiramos del área y llega nuestro auxiliar o el auxiliar del operador y ven que la válvula del bypass está abierta, entonces ellos llegan y la voltean. Entonces, ¿eso qué causaría? Que va a causar el paro de la operación. Entonces, también hay que etiquetar la válvula que se tenga como bypass. Y adicional a eso, pues para nuestra seguridad hay que drenar el fluido del proceso de cualquier lado de la válvula. Entonces, ténganlo en cuenta para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, para construcciones de válvula de doble sello, a esto es a lo que yo me refiero. Si ven aquí este anillo azul, este anillito que está de este lado, el azulito, esos son nuestros anillos separadores, los dos de abajo y el de arribita, el que está escalonado. Vengan, se lo amplío para que ustedes lo puedan ver y apreciar. Tranquilos que ese material los van a tener ustedes por la plataforma y no van a tener ningún inconveniente en ampliar ustedes mismos y verificar lo que les estoy diciendo. Si ven aquí el anillo interno, ese es nuestro sello. Este anillito es nuestro sello. Y los dos que están arriba son los anillos separadores y el otro es el sello de la bola. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues obviamente liberar la presión que tenga el actuador, porque digamos que puede tener, para cuando es energía eléctrica, pues vamos y verificamos que no hay voltaje. Cuando es aire, pues abrimos y eliminamos nuestro aire comprimido, y si es hidráulico, pues lo mejor y lo más aconsejable es descargar el aceite que tenga el actuador. Bueno, debemos usar los procedimientos de bloqueo para asegurar que las medidas anteriores permanezcan activas mientras se trabaja en el equipo. Ojo, eso es bien importante. Todos debemos conocer dónde quedó bloqueado, cómo se quedó bloqueado, quién tiene la llave y quién es el responsable de desbloquear en el momento en que se vaya a desbloquear para prueba o para entrega de operación. La caja del empaque de la válvula puede contener fluidos de proceso presurizados. Por eso les digo, en el momento en que se retire debemos tener una vasijita, un recipiente, una media batea, media caneca, para poder recibir ahí los fluidos que salgan de la tubería. ¿Listo? No vamos a generar ningún tipo de contaminación, vamos a hacerlo de la mejor forma posible. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Consultar con el ingeniero de seguridad o de procesos si existen medidas adicionales que se deban tomar para protegerse contra el fluido de proceso. ¿A qué se refiere esto?
de pronto podemos tener gas, ¿sí? Y debemos tomar una medida adicional. ¿Qué deberíamos tener? Pues una ventilación forzada cuando sea gas, o si tenemos aromáticos, algún líquido que sea corrosivo, dañino para nuestros pulmones, pues obviamente tendríamos que tener protecciones para gases, y con sus filtros adecuados y que nos permitan preservar la salud por encima del trabajo que estemos haciendo. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a hacer ese trabajo, pues obviamente se debe consultar con el HS si tenemos algún tipo de condición especial ahí, incluso pues para que él mismo vaya y haga mediciones de la atmósfera para determinar si la atmósfera es explosiva o no es explosiva. ¿Listo? Entonces, como ya les mostré, lo que normalmente se desgasta son las partes, el elastómero interno, ¿sí? Los polímeros que están dentro, esos son los plásticos, los elementos plásticos, esos son los que se desgastan. Normalmente cuando hemos cuidado muy bien la valvulita, pues no tenemos inconveniente, simplemente es pedir el kit y nos llegan con la referencia adecuada, nos van a llegar nuestros elementos y vamos a hacer el mantenimiento. Entonces, los sellos del eje seguidor como del eje impulsor se deben cambiar al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando hagamos el cambio de sello se debe cambiar todo, todo. Ah, no, que es que este pedacito está bueno, todavía ese aguanta. No, eso es como los rodamientos del motor eléctrico. Ah, que está sonando solo uno, que dejemos el otro. No, cuando se cambian rodamientos se cambian los dos. ¿Listo? Para garantizar nuestro trabajo. Entonces, cuando ustedes entren a hacer un mantenimiento de una válvula, hay que verificar que si cambiamos el eje del impulsor, pues obviamente también vamos a cambiar el eje del seguidor. ¿Listo? Para que no tengamos ningún problema, no se presenten inconvenientes y podamos tener nuestro equipo al 100% y podamos garantizar que el trabajo que estamos realizando sí es el adecuado y podemos tener fiabilidad sobre los componentes que instalamos. Bueno, entonces, el siguiente procedimiento se puede realizar con la válvula en la tubería. Entonces, ¿qué se debe hacer? En todos los casos, en todos los procedimientos que vamos a ver ahorita, dice aislar la válvula de control con respecto a la presión de la línea. En todos los casos nos pide que desconectemos el actuador. En todos los casos nos pide eso. Y obviamente nos va a pedir que soltemos las tuercas hexagonales para quitar el portasellos y el sello del eje, para revisar, limpiar y todas las piezas y superficies del sellado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mire, esta es una valvulita, algo grandecita, pero eso es lo que tenemos. Nosotros debemos verificar y con mucho cuidado hacer todo este trabajo. Para las válvulas de gran tamaño, pues obviamente a veces es mucho más fácil porque los elementos son grandes y se manipulan de una forma más fácil y no se le van a perder y no tiene tanto detalle como cuando usted está montando los sellos en una válvula pequeña, en una válvula de 4 pulgadas o en una válvula de 6 pulgadas. Se tienen varias complicaciones porque hay que tener unas medidas especiales para que no tengamos desalineación interna y que la esfera quede alineada. Bueno, entonces, lo que les digo, bueno, mire, aquí lo que le digo, mira, además de revisar y cambiar la junta tórica, si es necesario. La junta tórica, ¿cuál es? Es el cauchito, es el O-ring, es el que le da la vuelta completa al anillo donde va montado el sello. Entonces, ese anillito, ese cauchito, hay que tener en cuenta de no dañarlo o de si el momento en que se hizo el mantenimiento anterior, por alguna razón quedó desubicado y lo pellizcaron cuando se cerró la tapa, entonces hay que tener en cuenta que cuando un O-ring ha sido pellizcado, este ya no vuelve a servir. Tenemos que cambiarlo. Entonces, siempre que se vaya a hacer el mantenimiento, debemos contar con la mayoría o con todos los
elementos internos que lleva nuestra válvula. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar por este lado el reemplazo del sello del eje impulsor. Entonces, realizar este procedimiento si existen fugas alrededor del eje impulsor. Estas fugas son una indicación de que se debe cambiar el sello del eje, que incluye el sello y un anillo de soporte. Este procedimiento se puede realizar con la válvula en la tubería. Sin embargo, se debe quitar el actuador de la bomba. ¿Por qué? Porque pues obviamente no podemos sacar el sello si está unido el vástago o el eje con el actuador. Entonces, obviamente tenemos que hacer eso. De nuevo, miren, nos vuelven a pedir que hagamos ese primer paso. ¿Qué debemos hacer? Aislar la válvula de control, liberar la presión, debemos desconectar todos los conductos de presión que van al actuador de potencia. Ojo, siempre lo debemos hacer. Entonces quitamos los tornillos de la cabeza del yugo, del montaje del actuador y consultando con el manual de instrucciones del actuador para quitar el actuador. ¿Por qué? Porque es que muchas veces todos los actuadores no son iguales. ¿Qué pasó esta mañana, por ejemplo, en el curso que tuvimos en la mañana? Uno de los muchachos me pasó hasta el número telefónico y yo lo llamé y hablamos y me dice, no, ingeniero, lo que pasa es que la válvula tenía actuador, el actuador se dañó y le adaptaron un volante. Y ahora la persona que dijo que no, que le volvieran a montar el actuador, que para no tener que estar yendo a darle vuelta al volante, entonces pidió, de acuerdo al volante que él retiró, con la medida que él tomó, pidieron el actuador. Y cuando llegó el actuador resulta que es más pequeño que el eje que tiene la válvula. Entonces en este momento están tomando la decisión y resulta que el actuador llegó hace como 6 meses y por procesos de compra y de transporte y legalización y toda esa vuelta ya no pueden hacer el cambio. Entonces están tomando la decisión de qué hacer, si desgastan el eje de la válvula o mandan a agrandar el anillo del actuador. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo mejor es, como la válvula ya es viejita y el actuador que llegó es nuevo, la mejor opción que yo le veo a ese trabajo es desmontar el eje de la válvula, mandarlo a maquinar y obviamente en la maquinada se pierde el temple, el tratamiento térmico que tiene ese eje. Toca volver a mandar a hacerle el tratamiento térmico a ese eje en la punta donde se va a hacer el ajuste para que no vaya a perder sus condiciones y pueda tener el torque. ¿Por qué? Porque si lo dejan sin el tratamiento térmico es muy posible que lo descabecemos, lo partamos. Entonces ahí hay que considerar todas las opciones, pero sí para que se den cuenta que siempre hay que consultar el manual y obviamente llevarle la hoja de vida a todos los equipos. Muy posiblemente esta válvula no le llevaron hoja de vida y no sabían qué referencia de actuador quitaron, sino que simplemente fueron y tomaron la medida del volante y asumieron que esa era la medida. Entonces, muchachos, bueno, para los que ya estén por ahí, que no hayan dejado su dato de asistencia, por favor me regalan el nombre y el correo de Gmail para poder enviarles la invitación de la plataforma para que puedan acceder a las actividades que se van a realizar y al material de apoyo. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos. Obviamente debemos desarmar y verificamos. Tengan en cuenta que si es una zona con oxígeno o es una área peligrosa, debemos conectar la cinta conductora de tierra. Entonces la cinta de unión debe estar presente ahí porque pues como vamos a intervenir la maquinita, la valvulita, entonces vamos a tener inconvenientes y debemos, vuelvo y les digo, eliminar cualquier riesgo posible. Instalar el nuevo anillo de soporte y el sello del eje de portasellos, asegurar
Asegúrese de instalar el anillo de soporte del lado correcto. ¿Qué es del lado correcto? Lo que pasa es esto. Aquí en este corte de sección que se le hizo, aquí hay dos. Entonces, miren, este primero o este anillo superior es el sello de la bola. Fíjense bien que tiene una formita redonda, digámoslo así, pero en la parte de aquí la esquina es a 90 grados, de tal forma que él hace ajuste contra la bola. Y para que él quede bien, que él tenga la opción de moverse, lo que se hace es que se colocan unos anillos separadores aquí en la parte de abajo para dar la altura que realmente necesita esto y conservar esta distancia, esta pequeña luz que se tiene aquí entre el cuerpo de la válvula y la bola. Esa pequeña luz siempre tiene que mantenerse porque si no la bola se desgastaría. Y en el rincón, por encima del anillo protector, viene la junta tórica, lo que hablábamos, el cauchito, el O-ring, como lo quieran llamar, pero ese empaquecito debe ir ahí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, ese anillo debe estar bien ubicado y en el lado correcto. Como les digo, puede que sea que la válvula traiga doble anillo. Entonces, lo que ellos hacen es que esas tapas son iguales, pero pues por experiencia, nosotros cuando hacemos un trabajo mecánico, marcamos qué tapa se quita de qué lado y qué tapa es del otro lado, para que las tapas vuelvan y queden en su mismo sitio. Entonces no se les olvide marcar las tapas cuando desarmen, no se les olvide marcar la posición en que quedan, para que no tengamos ningún inconveniente. Reemplazamos el portasellos y se fija con las tuercas hexagonales. Tener cuidado de no dañar el sello del eje ni la junta tórica. Ojo, lo que les decía, no debemos de, lo que normalmente uno hace es que coge grasita, le aplica al O-ring, a la junta, y lo coloca para que él se quede allá pegadito y permita cerrar la tapa sin que nosotros pellizquemos el material del O-ring. ¿Listo? Para no dañarlo mientras hacemos el cambio al portasellos. Obviamente, como último paso para este procedimiento, pues vamos a montar el actuador de nuevo, ¿sí? Consultando el manual de instrucciones dependiendo del tipo de actuador que nosotros estemos utilizando. Y obviamente, pues vamos a hacer el proceso inverso que hicimos cuando iniciamos el desmontaje. Lo último que vamos a hacer es retirar los bloqueos y energizar el actuador para poder probar sin que se llene en vacío, la tubería, digámoslo así. Vamos a probar que la válvula nos opera. Y dos, debemos hacer también la prueba con flujo. ¿Para qué? Para poder tener la seguridad de que no nos quedó con escape nuestra válvula y que no tenemos ninguna fuga. En algunos talleres, en algunas empresas y algunas locaciones tienen unas bridas que ya les tienen su conexión, donde ellos les aplican ya sea aire o agua y lo presurizan y le hacen una prueba hidráulica, una prueba de confiabilidad al equipo antes de montarlo. Incluso he visto a mecánicos que a pesar de que la válvula sea nueva, le hacen la prueba. Ya han tenido experiencias desagradables. Entonces he visto que hacen pruebas para equipos nuevos. Vamos a parar un momentico para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna cosita, alguna inquietud, me digan y podemos seguir. Entonces no sé si alguno de los compañeros quiera opinar o si tienen alguna experiencia que contarnos, alguna cosa que nos puedan aportar de su experiencia. Profesor, a nosotros hicimos los montajes en sectorización
y nos pasó que una válvula de bola esta se cabeció con el contraflujo. Sí, sí. Bueno, ya se produjo, bueno, ya toda la gente en el campo dispuesto a cambiarla. Sí, señor. Esa se la compramos nosotros en ese entonces a Rotorcá, pero fueron importadas desde España. Y resulta que cuando se le quitó el flujo por ambos lados, la válvula volvió al puesto. Al volver al puesto, estaba el señor que nos estaba dando la garantía. Él decía que no, que ya la válvula estaba buena. Sí. Que ya no la cambiaban, que ya no había garantía porque ya la válvula quedó en el puesto que era. Pero entonces, estando la gente ya en campo para instalarla, digamos, ya se decidió, ya vemos 50, 60 personas ahí. Para cambiar esa válvula, tocó cambiarla. Pero entonces, la manera de que esta válvula en contraflujo se cabeció. O sea, por lo que había más presión de un lado que del otro, yo no sé, se le dañó el sello, sería. Y entonces tocó cambiarla. Ok. Y también llegaron unas válvulas que empezaron a derramar flujo por el cuerpo. Ahí está, cuando uno compra válvulas remanufacturadas, sí, supuestamente nuevas, ahí es el detalle cuando no se le hace prueba hidrostática a esas válvulas, entonces tiene uno el problema, ¿no? Así sean nuevas, de todas maneras puede fallar el fabricante de cualquier forma. Claro. Es que de pronto también tenemos que tener en cuenta que en el transporte nosotros no sabemos cómo cuidaron la válvula, si realmente la enguacalaron o si en algún momento la válvula se golpeó, puede venir fisurada. Entonces, por eso es que ya, como dicen por ahí, el mecánico viejo ya no lo capan dos veces. El man ya va a la fija y válvula nueva también le hace prueba. ¿Por qué? Porque ustedes no saben cómo la transportaron. Entonces, para que tengan en cuenta esos detalles. No sé si alguien más, tenemos más compañeritos por ahí que de pronto nos puedan contar alguna anécdota, alguna sugerencia, algún aporte desde su experiencia. Profe, a mí me queda la duda de, pues en este caso lo que decía el compañero, ¿por qué la válvula se daña por un contraflujo? O sea, en este caso estamos viendo una válvula de bola. Sí, señor. En un lado tenga más presión que el otro. O sea, se entiende que puede sufrir algún daño la válvula si se presenta ese escenario, es lo que yo entiendo. Sí, señor. ¿Qué sucede? De pronto, en el momento en que se seleccionó la válvula, no tomaron en cuenta la presión que iban a usar, o en su defecto, lo que les digo, ellos piden la válvula que sea bidireccional y resulta que les llegó una direccional, una que viene unidireccional. Entonces, como les digo, la válvula puede tener de los dos lados, puede tener sello. De pronto solo tiene sello a un lado, entonces es de monosello. O si tiene los dos sellos, pues es mucho mejor, pero obviamente es más cara. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué compramos? Es que la otra es más barata, esta es la más cara, entonces, pero la que tiene el doble sello, esa es bidireccional. Y ese doble sello es el que nos permite que no tengamos ningún inconveniente. Yo creería y me atrevería a estimar y a suponer que en ese momento esa válvula que compraron no era doble sello, era de uno solo. Y que presionaron por el lado de donde no estaba el sello. ¿Qué quiere decir? Que la misma válvula, la misma esfera, se encargó de irse hacia el lado más blandito. Obviamente el lado blandito es el sello. Y obviamente se posicionó hacia ese lado y se inclinó o se le logró hacer una presión de tal forma que se empujó el eje y la válvula queda atorada. ¿Sí? Al forzarse el eje por una presión, un sobreesfuerzo que se reciba de uno de los lados, y como el sello es más blandito, pues el sello permite que la bola se desplace. Se fue para ese lado
y nos jodimos. Asumo yo, sin conocer a fondo las cosas. Aquí estamos juzgando a priori de qué pudo suceder, estamos suponiendo qué pudo haber pasado con esa válvula para que se bloqueara por una sobrepresión de uno de los lados. Entonces, eso es lo que normalmente sucede. Entonces, vuelvo y les digo, verifiquemos que el cuerpo de la válvula no traiga flecha. Si trae flecha, debemos de necesariamente conocer la dirección del fluido que vamos a manejar con esa válvula. ¿Por qué? Por esos mismos problemas que ustedes nos comentan, ¿sí? Entonces, no sobra recordar ni enfatizar que debemos verificar esa flechita en el cuerpo de la válvula. Siempre, siempre verifiquemos que sea esa. Que si la tiene, listo, la tiene y la vamos a llevar y la vamos a sostener, pero la vamos a instalar bien y vamos a averiguar, vamos a hacer lo necesario para estar seguros del sentido del flujo. ¿Por qué? ¿Qué sucedería si de pronto por una mala operación le metemos el fluido? Pues vuelve y sucede lo que les pasó a ustedes, la válvula se va a trabar. Al momento de trabajarla en contraflujo, obviamente la válvula se va a trabar. ¿Por qué? Porque ella va a dañar los sellos donde se sienta y va a permitir una leve torsión y ahí va a quedar bloqueada. Ella va a quedar metida y usted no la suelta mejor dicho, hasta que usted no libere la presión, no le va a soltar. Así usted le haga la fuerza que le haga, así le quite el actuador y le meta una llave para el tubo de 60 pulgadas. Eso no lo va a soltar hasta que usted no libere la presión. Mire, nosotros le metimos un actuador mecánico, le quitamos el actuador hidráulico, le metimos el actuador mecánico que nos daba 3000 PSI bueno. de fuerza. No fue capaz. ¿Vio? Ahora sí me comprenden que eso no es simplemente llegar y mirar a ver qué vamos a hacer. No, hay que ponerle los 5 sentidos a esto y desde el comienzo, si usted planifica bien su trabajo y verifica, tómese el tiempo de ir y tomarle el modelo a la válvula, verifique la presión de trabajo, verifique la temperatura de trabajo, el modelo de la válvula, la marca, y usted va a internet y le dice a Google, que ese man es bien inteligente, ese Google se las sabe casi todas. Entonces usted le dice a Google, venga, necesito el manual de esta válvula, y le aseguro que le va a botar por bajito una foto. Y si no, le bota un PDF, así sea en inglés, pero ahí va a estar. Le aseguro que la información de las válvulas está. Entonces no se afanen, y la mayoría de los fabricantes tratan de tener un mismo sistema, porque pues obviamente no hay ciencia en una válvula de bola. Todas van a ser iguales, todas van a tener una bola. ¿En qué va a cambiar? El material en que la fabricaron, los porcentajes de la aleación, el tratamiento superficial que tenga la esfera, el material que utilizan para los sellos, el material de la junta toroide, que si es en aluminio, que si son en una fundición o en una aleación, o que si son en acero. Eso es lo único que cambia, pero lo que les digo, el principio de funcionamiento siempre va a ser el mismo y vamos a tener que ser bien cautelosos en el momento de instalar una válvula. Ojo, ustedes mismos ya cuentan sus historias, lo que ha pasado, simplemente porque por un error, alguien se descuidó y no contó que la válvula era unidireccional, y mire, llevaron de la ROME y eso es un reproceso que cuesta plata. Eso cuesta plata, porque cambiar una válvula, póngale de usted de 24 pulgadas, eso cuesta plata. Hay que tener el equipo, la herramienta, la gente, el sistema de izaje, llámese carro macho, camión grúa, pluma, diferencial, lo que usted necesite. O si estamos de buenas y tenemos un puente grúa, excelente, pero hay que tenerlo y eso cuesta plata. Y sumado al tiempo en que duró parado el equipo mientras hicieron el trabajo. Entonces, eso son unas horas diferidas, eso es una pérdida de tiempo
y eso todo se cuantifica y uno empieza a hacer cuentas de cuánto fue que nos costó una mala decisión o un error humano. Entonces, para eso lo que nosotros... Señor. Es más fácil comprar una nueva que cambiarla para que sea en el extranjero. Muchas veces sí, a veces sale más caro el caldo que los huevos. Entonces hay que tener cuidado. Profe, otra pregunta. Cuando tenemos pase de la válvula, internamente, ¿qué componentes se comprometen ahí en la válvula? Que la válvula, la bola como tal se raye y el empaque, el sello no sé, se pique, se dañe. ¿Qué Sí. otro interno se puede dañar cuando hay un pase? Bueno, lo más fácil, y por eso digamos que lo que los fabricantes hacen es que los sellos de la bola son en un material plástico, de tal forma que sean estos los que se desgasten y no se dañe la bola. Pero ¿qué sucede? Por una mala instalación o como veíamos al comienzo que tenemos que verificar que la soldadura no entre, pero de pronto digamos que tuvieron que hacer una modificación en la línea y el soldador no cayó en cuenta, no limpió bien y nos dejó pasar escoria y nos llegó a la válvula y preciso en ese momento mandaron cerrar y nos queda atrapado ese fluido entre la bola y el sello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El más blandito es el sello, ¿cierto? La escoria, la parte metálica se va a insertar ahí, pero ¿cuál va a ser el problema? Que va a quedar metida y entonces nos puede llegar a rayar la bola. Ojo, ese es lo más grave. Si a usted se le rayó la bola, tiene un alto porcentaje que vaya a tener fuga, así cambia el sello. Como dicen por ahí, la bolita hay que cuidarla. Cuiden la bola, cuídenla. Por eso, a diferencia de las válvulas de compuerta, esta válvula de bola se maneja abierta. ¿Para qué? Para cuidar la bola. Por eso es que se maneja abierta, porque tenemos que cuidar la bola, la superficie de la bolita es la que nos hace el sello cuando se cierra. Entonces debemos tener en cuenta eso. Lo que normalmente se dañan son los elementos plásticos. Esos son los que se dañan y esos son los que nosotros entramos a cambiar. Cuando se hacen bien los trabajos, normalmente esa válvula no va a tener inconveniente y te va a operar. Lo único malo del asunto es que como todo, ¿no? Nos dicen, bueno, ¿cuánto valen los insertos marca Fisher? Ah, pues es que los insertos marca Fisher valen 60 millones, 40 millones, 20 millones. Ah, bueno, y no conseguimos unos genéricos en el mercado. Entonces dice, sí, los mandamos a hacer en Bogotá. Tomémosle la medida y hagámoslos. Ahí es donde la embarramos. Esa es una mala práctica. La economía en los repuestos nos genera un daño que no logramos dimensionar en el momento, pero que a futuro vamos a tener una parada por culpa de esos repuestos de baja calidad. ¿Por qué? Porque es que usted a Fisher le puede hacer el reclamo, le dice, mire manica, pero es que yo le compré a usted esto hace 2 meses, lo monté y ya se dañó. Entonces ellos vienen y dicen, bueno, sí señor, ustedes estuvieron en el curso con el ingeniero Nelson, él les enseñó el procedimiento correcto, ¿cierto? Ustedes lo siguieron y ustedes dicen, sí señor, lo seguimos como el ingeniero nos dijo. Y entonces ellos van a verificar con los documentos que ustedes tuvieron, porque precisamente pasó, se tiene el permiso de trabajo y se archiva. Y el permiso de trabajo se archiva con el procedimiento que usted utilizó para hacer ese montaje. ¿Sí o no? Así es que funciona correctamente. Entonces, los de Fisher vienen y revisan y dicen sí, sacan los insertos, verifican y dicen no, lo que pasa es que este lote de insertos que ustedes instalaron ya llevaba mucho tiempo en el mercado y es posible que lo hayan tenido a exceso de temperatura y se cristalizó. A mí me pasó, por eso se los digo. Entonces, tengan bien en cuenta, un repuesto barato nos puede salir bien caro. Bueno, vamos a seguir con nuestro reemplazo. Señor. Ingeniero, mire, ese hablando de plata,
Resulta que nosotros acá en la estación Oro hay unas válvulas que prácticamente costaban 220 millones. Grover, la empresa, por ahorrarse por lo barato, compró una de 100. Sí. Y al comprarla de 100, pues claro, esas válvulas vienen más duras, los actuadores muchas veces cumplen su corriente límite porque son viejitos. Entonces ahí es donde está uno que dice que la economía, o sea, la economía se da siempre y cuando sean las válvulas de calidad, pero mientras que no, es mejor comprarlo caro, como dice, lo barato sale caro. Sí, señor, para que lo tengan siempre en cuenta. O sea, si usted ya, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo mi carro y el carro lo saqué del concesionario. Viene con llantas originales Michelin. Las llantas, en este momento mi carro tiene 6 años. Tiene 115.000 kilómetros. Y no le he cambiado las llantas. Adivine qué marca de llantas voy a comprar. Pues la misma referencia. Unas llantas que le duren a usted 115.000 kilómetros, hermano, eso hay que volverlo a comprar porque eso es garantía de que usted hace una muy buena inversión. Pero si vamos a comprarnos unas llantas, no sé, marca Gada, BF Goodrich, la colombiana, y Collantas, pues adivine, ¿qué va a suceder? Pues que yo al mes voy a tener posiblemente un pinchazo y al año de pronto ya me toque cambiar nuevamente el juego de llantas. ¿Por qué? Porque es que esas llanticas, las colombianas, pues me cuestan 120.000, 160.000 pesos cada llanta, mientras que las llantas francesas Michelin, las originales, me cuestan 360.000 pesos cada llanta. Entonces, es a eso a lo que tenemos que tener la mentalidad de hacer un trabajo bien hecho, hagámoslo con los repuestos que son, con los elementos originales, ¿sí? Y así ustedes pueden garantizar su trabajo. Ustedes así pueden dar confiabilidad de que su trabajo quedó bien hecho y que es un trabajo que, hombre, la válvula no volvió a molestar 2 o 3 años. Pues, hermano, algo hicimos bien. ¿Qué hicimos bien? Hicimos un buen procedimiento de mantenimiento y utilizamos unos repuestos originales de muy buena calidad. Eso es lo que hicimos bien y obviamente por eso vamos a tener esos resultados. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir entonces con nuestros reemplazos. Bueno, entonces, el reemplazo del sello de la bola. Ojo, aquí tenemos que tener bien cuidado con no ir a dañar nuestra junta tórica. Y aquí hay una clave, los sellos separadores. Esos sellos separadores son los que nos van a dar la altura para que la válvula quede bien alineada. Voy a mostrarles, me voy a adelantar por aquí un poquito para que ustedes sepan qué es que quede bien alineada. Este espacio que nos está marcando aquí las cotas en A y en B, ese espacio lo debemos respetar. ¿Listo? Entonces eso para cada válvula tiene una dimensión, ¿sí? Ojo, tenemos que tener en cuenta bien eso. ¿Por qué? Porque pues digamos que para el ejemplo de esta figura es tomada de una válvula de modelo 250 de Fisher y nos dice que tiene 0.5 milésimas. ¿Cómo vamos a medir eso? Pues hombre, pues un plastic gate, eso es lo más básico. Tenemos plastic gate, lo montamos, tapamos y verificamos en cuánto nos está quedando. ¿Para qué? Porque es que dependiendo del tamaño de la válvula, vamos a colocar 5, 6, 7, 8, dependiendo del tamaño. El fabricante dice que tiene un rango, entonces ahorita más adelante nos van a decir cuántos anillos debemos colocar de estos separadores, cuántos sellos separadores vamos a colocar para que realmente esto nos dé el ajuste. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para hacer el cambio cuando se hace la extracción de la válvula? Hombre, pues mire, vuelven y nos dicen exactamente lo mismo. Esto no cambia. Siempre que vamos a hacer algún procedimiento, no va a cambiar. Aislar la válvula, eliminar la presión,
liberar presión de ambos lados de la válvula, vaciar el fluido y desconectar todas las opciones que tenga nuestro actuador. Entonces, eso siempre debe estar como procedimiento en cada uno de nuestras intervenciones de mantenimiento. Con la esfera en la posición totalmente abierta, ojo, abierta, de soltar los pernos de la tubería y quitar la válvula de la tubería. Después, ¿qué se debe hacer? Quitar los tornillos con cabeza, quitar los anillos protectores del sello y el anillo de flujo del extremo de la entrada de la válvula. Si es una que tiene dos sellos, pues obviamente se destapa por los dos lados y ya. Mire, dice, mírelo, aquí dice, para la construcción de una de doble sello, repetir este procedimiento al otro extremo de la válvula. Entonces, ahí no hay ningún inconveniente, simplemente es lo mismo, pero cuando es de un solo sello, pues se hace una sola vez. Cuando es de doble sello, pues se destapan los dos lados y ya. Aquí está nuestro portasellos. En el caso de esta válvula hay que tener cuidado. Yo les escogí, como dicen por ahí, las que tienen los gallitos más curiosos para que ustedes estén pendientes en cuando tengan que hacer un mantenimiento, revisen que no les vaya a salir una de estas. Y si les sale, pues ya saben. Aquí viene alojado un anillo de sello con carga de resorte. Es decir, que adicional a su guía que trae interna, trae un resortico. Ese resorte es el que se encarga de mantener firme eso. Y también, digámoslo así, no sé si hayan visto, hay algunos sellos que internamente traen un resorte para que apriete el labio interno del sello. Entonces, más o menos ese es el estilo que trae este anillo. Son los que tienen la precarga del sello. Correcto. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes tienen que tener en cuenta que esos se deben montar con mucho cuidado. Bueno, hay que continuar, pues obviamente con el procedimiento de instalación, o sea, en la secuencia contraria al que se hizo el desmonte. Entonces ahora vamos a hacer nuevamente el montaje para tener nuestro equipo montado de nuevo. Listo. Ojo, instalación de sello de bola individual, que es el que está solito. Entonces, lo que les digo, bueno, comprobar que la superficie del sello de la válvula para asegurarse que no haya raspaduras. Ojo, si la bola está rayada, perdimos el año. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí es cuando los sellos separadores no realizan un buen trabajo y vamos a perder el buen sellado de las presiones internas de la válvula. Se debe girar la esfera a la posición cerrada, ¿sí? No se les olvide que esta válvula siempre la bajamos y la movilizamos abierta, pero para este caso vamos a posicionar en la posición cerrada y vamos a verificar pues con la escala en la indicación. Arriba hay algunas que traen una flechita como un relojito que nos indican en dónde llegó a su posición cerrada. ¿Listo? Poner la cantidad adecuada de sellos separadores de la válvula. ¿Qué significa esto? Lo que yo les decía. Para el modelo de un diámetro nominal de 4 a 10 pulgadas se insertan 6 sellos separadores. Para diámetros de 12 a 24 se insertan 7 sellos separadores. ¿Sí ven? Entonces nosotros debemos revisar qué diámetro de válvula es la que estamos trabajando para poder realizar este cambio de sellos. Adicional a eso, entonces, pues vamos a tener acá, debemos revisar que no tengamos daños en la superficie del sellado de la bola. ¿Qué significa esto? Vuelvo y les digo, si nosotros hicimos el trabajo bien, la bola debe estar brillante. Si la bola no está brillante, perdimos el año, vamos a tener problemas. Si la bola no está brillante, obviamente vamos a generar una posibilidad de fuga.
Hay gente que desarma la válvula, encuentra la bola rayada y dice no tenemos más, cambie los sellos y vuelva y móntela. No tenemos más. Si no hay nada más, pues obviamente nos toca hacerlo, montarla esta, confiar en que los sellos nuevos den algo de elasticidad y penetren dentro de la rayadura que tiene la valvulita y logre dar el sello. Sin embargo, pues obviamente se debe anotar en su hoja de vida que se encontró, debe dejarse un registro fotográfico en lo posible de cómo está la bola internamente para que después no les vayan a decir, oiga, pero usted no avisó. ¿Se acuerda que nosotros desmontamos la bola y yo le mostré las rayaduras que tenía? Y el jefe siempre le va a decir a uno, yo no me acuerdo. Eso es lo que le dicen a uno. Entonces, mejor deje su registro fotográfico, sea juicioso con su hoja de vida de cada uno de los equipos, anote la fecha, la hora, incluso si tiene un permiso de trabajo, anótele el número de permiso de trabajo con que se intervino el equipo para que sepan qué pasó, cómo pasó, quién tomó la decisión, y entonces ustedes al final dicen, el ingeniero tal, supervisor de mantenimiento, autoriza a hacer el cambio de los insertos y la bola presenta rayaduras, para que ustedes salven su responsabilidad. Porque lo normal es que si la bola está rayada, hay que cambiarla, hay que pedir la bola. Entonces, agregar o quitar los sellos separadores de .25 milímetros, son 10 milésimas de pulgada de espesor, a la válvula hasta que el sello de la bola haga contacto firmemente con la superficie de sellado de la bola, es decir, sin balanceo. Entonces, a eso es a lo que se nos refiere cuando tenemos esto acá. ¿Listo? Que la bola quede espaciada y que nos dé una correcta alineación. Este espacio debe ser igual a este. Si la bola queda corrida para alguno de los dos lados, vamos a tener problemas, vamos a tener un desgaste prematuro y nuevamente vamos a tener que ingresar ese equipo a mantenimiento. Bueno, quite temporalmente el sello de la bola y quite 3 de los sellos separadores. ¿Para qué? Eso se hace para poner la junta tórica o para colocar lo que nosotros llamamos O-ring, cauchito, empaque de silicona especial, de alta dureza. Bueno, la junta que venga ahí, ese empaquito, lo vamos a montar, pero obviamente nos está diciendo, para poder meter esa junta, debemos retirar los sellos para poder que ella entre. ¿Listo? Tenemos que tener cuidado con eso para que no cometamos el anillo, o no cometamos ningún error. Luego, con el sello de la bola centrado en la esfera, se debe instalar el anillo protector del sello y fijarlo a la válvula con los tornillos de cabeza. Para construcciones de doble sello, lo que se hace es repetir el procedimiento en el otro extremo de la válvula. Entonces, se le da la vuelta y realizan nuevamente el procedimiento para realizar el cambio de la esta. La instalación del anillo de flujo, pues obviamente vuelve y se revisa para asegurar que no hayan rayaduras, no hayan raspaduras que puedan impedir que los sellos separadores realicen un buen sellado de las presiones internas de la válvula. Entonces, lo mismo, acá tenemos que verificar que la cantidad de sellos que se van a instalar y obviamente vamos a realizar el centrado y vamos a fijar la válvula de nuevo con los tornillos de cabeza. Aquí tenemos esto, como les digo, sí, aquí sí viene la referencia, es para el montaje de una válvula B250 NPS de 4 pulgadas a 12 pulgadas. Aquí vemos la parte superior de la válvula, entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer el montaje. ¿Sí? Nosotros tenemos 4 posiciones del actuador y tenemos 2 posiciones para cada válvula. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta que hay un estilo A y un estilo B. Y de acuerdo a la posición del actuador,
va a quedar de cierta forma montado en la válvula. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros simplemente, si es una válvula nueva, debemos verificar que la ingeniería no se equivocó y que nos recomendó la mejor posición de montaje. Entonces, nosotros vamos a tomar nuestro actuador, lo instalamos en la válvula y verificamos que opere normal, que haya espacio suficiente y que realmente se genere una posición cómoda, ergonómica para los operadores, y adicional a eso, que no interfiera con las calles o con los espacios de desplazamiento de las personas dentro de las locaciones. Entonces, es bien importante que tengamos en cuenta la forma que vamos a instalar nuestro actuador, de acuerdo al montaje de la válvula. Entonces, ojo, bien pilas con esto. Como les digo, no se asusten porque no conozcan la válvula, no se asusten porque es que la válvula llegó de China, no se asusten porque es que la válvula llegó de Alemania, es que llegó de Italia, que llegó de Inglaterra, sin importar de dónde venga la válvula. Búsquele la marca, la referencia, que es que no nos llega el manual. Busque la referencia, busque cualquier información que le pueda dar a usted una pista, y busque en internet, búsquese en Google, pregunte si alguien tiene información de la válvula, si alguien conoce cómo se opera la válvula, cómo se opera el actuador. Pues eso es lo que debemos hacer para evitar cometer errores que puedan llegar a representar la pérdida del equipo y por ende una falla en el proceso. Entonces, si nosotros hacemos una buena instalación, hacemos un buen mantenimiento, pues nosotros vamos a tener un equipo confiable y nosotros nos vamos a hacer confiables para nuestro equipo de trabajo. Entonces, para el montaje del actuador, pues hombre, como decía ahí el compañero que nos dijo, no, es que yo utilicé un actuador mecánico, un actuador hidráulico. Bueno, sin importar cuál sea el actuador que nosotros utilicemos, ¿qué debemos hacer? Verificar que es acorde para el torque que necesita esa válvula, ¿sí? Porque no es lo mismo un actuador para una válvula de 4 pulgadas que un actuador para una válvula de 36. ¿Sí? El torque que se necesita para mover una válvula de 36 es bien grande, bien grandecito. Eso hay que tener bastante presión para que pueda generar, póngale que eso supera 5.000 libras de presión para una válvula de 36 pulgadas. Entonces debemos tener en cuenta qué válvula es la que tenemos para montar y qué actuador es el que realmente nos sirve. ¿Por qué? Porque es que tampoco podemos, por ejemplo, nos llegó una válvula con actuador neumático. Ah, bueno, sí, no tenemos suficiente aire para darle a ese actuador. Y entonces, ¿quién lo pidió neumático? No, que es que fue el ingeniero que se fue, que ya no trabaja acá. Quedamos temblando. ¿Sí? Entonces, esos errores de diseño los paga la gente que va a hacer el montaje. Esa ingeniería de detalle hay que llevarla realmente al detalle, a poder determinar que nosotros vamos a tener una válvula que nos va a operar de forma correcta y que tiene los elementos adecuados para realizar bien su trabajo. ¿Por qué? Porque es que de pronto le montamos un actuador mecánico y el actuador mecánico sí, da el torque, pero se demora, es muy lento en apertura y cierre. Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, montemos un eléctrico. No, pero es que el actuador eléctrico nos cuesta más. Tenemos que mirar cuál es la necesidad y qué es lo que nosotros esperamos que nos haga esta válvula. ¿Qué es lo que realmente esperamos del funcionamiento de una válvula? Si es una válvula de seguridad, si es una válvula simplemente de control de un fluido que no tiene mayor trascendencia, pues bueno, listo, sí. Pero digamos que no, que es la válvula que da la señal para que se cierre en caso de que hubo una falla o una pérdida de presión y se apaga en línea el bombeo.
Entonces, así mismo como se apaga el bombeo, así mismo la válvula tiene que llegar y cerrar lo más rápido posible. Pero si se nos demora en el cierre, no se nos desocupó el tanque. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde vamos a montar la válvula y qué función va a desempeñar esta válvula dentro del proceso que tiene cada uno de los diferentes locaciones o de las diferentes plantas donde ustedes están? Tenemos que analizar eso bien, pero bien analizadito y no cometer el error de instalar simplemente porque, es que yo he usado estas válvulas en tal lado, entonces voy a montar estas porque ya las conozco y estas son las que me sirven. No, vamos a hacer bien hecho el trabajito. Entonces, cuando vamos a montar el actuador, pues obviamente vamos a verificar que sí nos sirve. Dos, vamos a tener el manual de instrucciones de ese actuador. ¿Para qué? Para saber si lo vamos a montar a la derecha, si lo vamos a montar a la izquierda. ¿Sí? De tal forma que la orientación sea la correcta, tanto para la configuración de izquierda o derecha y que no tengamos ningún problema. Dos, ¿qué debemos hacer con este actuador? Pues debemos realizar el ajuste de la carrera, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no, que es un rotor CAF con control remoto, entonces vamos a verificar, vamos a entrar, le vamos a dar la apertura, vamos a dar el cierre y vamos a programar nuestros finales de carrera para saber en dónde vamos a tener nuestro límite superior o nuestro límite inferior o la apertura o el cierre. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos hacer siempre que hagamos un mantenimiento al actuador. Siempre. Si se hizo, no sé, limpieza al actuador. No, que es que el electricista vino a hacer torqueo de las conexiones. Listo. Hizo el torqueo de las conexiones. Vamos a verificar apertura y cierre siempre. ¿Por qué? Hombre, alguien puede ir y darle una vueltica con la mano porque se le pareció curioso, porque es que creyó que se podía hacer y entonces resulta que hicimos un mantenimiento y no nos dimos cuenta que el auxiliar fue y le dio una vuelta y entonces nos descuadró la apertura y el cierre. Y el operador, cuando nosotros le decimos, bueno, cierre, háganos el favor y dele cierre remoto, listo, le dieron el cierre, quedó con fuga. Entonces la pregunta es, marica, ¿será que el trabajo que hicimos quedó mal hecho? Pero resulta que es que no, le habían dado una vuelta más al actuador. Y entonces usted empieza a dudar del trabajo que usted hizo. ¿Sí? Tengamos... Tengo una anécdota acerca de eso. Sí, señor. Resulta que se pidió un actuador, una válvula con su actuador normal, ¿cierto? Pero entonces se pidió con un actuador menos, un IQ70. Sí. Para esa válvula se necesitaba un IQ90. Entonces, ahí entramos nosotros en detalle que resulta que él no hacía sino una apertura. Y íbamos a hacer la otra apertura y el motor se protege del actuador. Se calienta. Se dispara. Sí, se calentó y se les disparó. Y queda ahí. Entonces, cuando no se tiene el conocimiento necesario para pedir actuador, la fuerza que va a hacer la válvula y el actuador, ahí es donde se cometen esos errores. Sí, señor, correcto. Y ahí se pagó el trabajo, tuvo que traer otro actuador más grande. Y entonces ahí se tiene la cuestión de que pensamos nosotros, bueno, sería que nosotros estamos conectando mal, estamos programando mal el actuador, ¿no? Cuando nos dimos de cuenta, por eso nos dimos de cuenta con el mismo montaje, ¿no? Sí, señor. Como a 3 de la mañana que ya no nos servía ese actuador. Entonces, hay detalles que por lo menos se pasan por alto y no se lleva la secuencia actuador válvula y ahí entonces se cometen muchos errores en ese caso. Correcto. Vuelvo y les reitero, ese tipo de cositas que uno llega y dice, ay, no, es que yo alguna vez cambié con este y esto me puede funcionar. Ojo, tengan mucho cuidado de que realmente sea así, de que sí nos va a funcionar y que no vamos a tener ningún inconveniente. Vuelvo y les digo, incluso a mí me pasó con esos Rotork,
tuvimos un inconveniente porque la tarjeta de control no le servía porque ya pasaron a una nueva versión y entonces cuando nosotros pedíamos que era la tarjeta para tal modelo, entonces nos mandaban una tarjeta distinta a la que nosotros esperábamos. Entonces hubo que hacer actualización de las borneras, cambiar unas conexiones y bueno, tocó entrar a hacer todo un trabajo de actualización para esas válvulas y lo que les digo, sí, uno tiene que tener en cuenta qué aplicación es la que le está dando a su válvula y qué elementos le está montando. Entonces vuelvo y le digo, tengamos en cuenta lubricar bien, cuando vamos a hacer la prueba, hombre, si tenemos un aceitico, un aceite penetrante, ese no daña la válvula, apliquémoslo internamente para que ella nos gire suavecito y así podemos verificar, incluso ese aceite nos permite sacar algún polvillo que tenga la válvula internamente, verifiquemos, hagamos prueba hidrostática antes de montar, verifiquemos que el actuador sí abre y cierra la válvula antes de montar, porque es que no, vamos y montamos la válvula y cuando llegamos con el actuador, no, ese actuador no era, ese no nos sirve y perdimos todo el trabajo. Entonces, no, si tenemos los elementos, hagamos una prueba antes de ir a hacer el montaje. Ah, que no, que es que se dañó este y vamos a montar uno nuevo. Entonces, listo, vamos a verificar que sí se pidió la referencia que era o vamos a verificar que la homologación que nos trajeron sí cumple con lo que nosotros necesitamos, porque pueda que nos dé la medida, pueda que nos encaje bien, pueda que podamos ponerlo a trabajar, pero lo que usted decía, si no da la potencia y en el momento en que uno necesita que abra, ah bueno, listo, abrió, cierre, listo, dele, vuelva y ábralo, no, ya no funciona. ¿Por qué? Ah, no, se disparó la protección térmica del motor. Pues paila, el motorcito era insuficiente para hacer eso o el reductorcito que tiene instalado ese motor no es el que va a dar el torque suficiente para que la bola se desplace. Entonces, pues bueno, muchachos, quiero agradecerles por la participación en estos 2-3 minuticos que nos quedan. Pues la idea es que ustedes me comenten si tienen alguna otra duda, alguna inquietud, las personas que falten por enviarme su nombre y su correo. Ojo, vuelvo y les digo, el correo es de Gmail, ¿listo? Necesitamos el Gmail para poder darles acceso a la plataforma de Classroom para que ustedes puedan ver el material y lo puedan tener en para sus estudios y para que puedan desarrollar las actividades que vamos a subir a la plataforma. ¿Listo? No sé si tengan alguna novedad, alguna sugerencia, alguna inquietud, pues con mucho gusto los escucho. Bueno, profesor, muchas gracias por todo su tiempo que nos ha dado pues estas clases. Yo me retiro. Que tenga feliz tarde. Listo. Gracias. Me dejaste el nombre y el correo. Sí, señor. Federico Arrau, ahí está el correo y todo. Gracias, profe, muy amable. Feliz tarde. Bueno, pendientes entonces a la plataforma que ahí vamos a subir las actividades para que desarrollen durante la semana. Ok, sí, señor. Vale, muchas gracias. Doctor, ¿cuándo va a dar clases? Las próximas clases pues son el lunes y el martes de la próxima semana. Entonces, para que estén pendientes, yo de todas formas les envío la invitación. Ok, señor, gracias. Mañana hay otra, ¿no, profe? ¿Mañana? Sí, señor. Mañana pues yo no la tengo programada. ¿O fue ayer? Ahí estoy perdido porque en lo que vi la programación era 20 y 21. No. Alex Torres volvió a llegar. No, la programación es lunes y martes. Lunes y martes de las 2 semanas. Para que lo tengan en cuenta.
De todas formas, como les comenté, voy a tratar de montar nuevamente el video con el sonido para que ustedes puedan acceder. De todas formas, el material va a quedar en Classroom para que ustedes lo revisen. Si no pudieron estar en la clase del día de ayer, no hay ningún inconveniente. Leen el material, leen la presentación, ¿sí? Eso va a estar ahí disponible para ustedes. Profe, del tema ahí de la asistencia, ¿cómo se está manejando? Porque estoy viendo acá y pues en lo que me compartieron está 20 y 21. No sé si es que estoy mal, por lo que veo, sí. Sí, señor, sí. 26 y 27. Eso fue lo que me compartieron a mí. Pues vamos a mirar el calendario y lo que yo tengo aquí programado dice que es lunes y martes. La pregunta del millón, válvula nivel 2, ¿correcto? Sí, señor. Ah, ok, sí. Estoy viendo acá hay 20 y 21, 26 y 27. Correcto. Entonces, ¿hay algún inconveniente por el día de ayer en asistencia? Igual yo veo el video ahí en la plataforma. Eso, tranquilo, no se afane. Y lo que le digo, voy a montar, ahí está la presentación del día de ayer. Yo dejo diferenciados día 1 y día 2 para que no tengan inconveniente y ustedes puedan acceder a esta información. Pero sí, como le comento, sí, lo programado era 19 y 20 y 26 y 27. Entonces, para que tengas en cuenta eso. De todas formas, como les digo, voy a tratar por lo que el video del día de ayer quedó sin audio, entonces vamos a hacer todo lo posible para que tengamos la oportunidad de que quede con el audio. Entonces yo lo vuelvo a hacer y se lo subo a la plataforma. Y eso obviamente queda con un enlace hacia YouTube para que ustedes lo puedan ver en YouTube sin ningún problema. Ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, porfa, déjame ahí los datos para la asistencia en el chat, correo y nombre completo, por favor, muchachos. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Luis Antonio Sí, Navarro. gracias, muy amable. No, señor, con mucho gusto. Y pues estamos pendientes, ¿no? ¿Cuándo es la próxima clase? ¿El otro lunes? El lunes y el martes, sí, señor. Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy amable. Ahí igual ya le enviamos los contactos de la gente que se conectó. Muy amable de su parte. Bueno, sí, señor. Muchas gracias por la información que envía. Listo. Muchas gracias. Ok, profesor. Quedamos entonces atentos para el próximo lunes. Listo, sí, señor. Y estén pendientes a la plataforma para que desarrollen la actividad, ¿listo? Ok. Ya entonces ya el tema de la toma de lista ya ha quedado solucionado por intermedio de los correos que enviamos, ¿verdad? Sí, señor. Sí, con los datos que me envían ahí, yo tomo la lista, ¿listo? Ok. Bueno, hasta luego, que esté bien. Bueno, muchas gracias. Buena tarde.